Bueno, damos comienzo con este bloque hablando sobre un tema muy interesante que todos ustedes seguramente han sentido hablar. Me refiero a la bioneuroemoción o a la biodescodificación biológica o en este caso a la descodificación bioemocional. Hoy y en sucesivos programas vamos a estar hablando sobre este tema junto a Noelia Cano, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, explícanos qué es esto de la descodificación bioemocional. ¿Cómo nace? Y esto, para hacer un poco de historia, nace aproximadamente hace 35, 40 años. Un médico oncólogo alemán, le matan a un hijo, una bala perdida, le mata al hijo, un suceso vivido en soledad, con desesperación, imprevistamente, ¿sí? Él nunca se imaginó que le iba a pasar esto, y al cabo de un tiempo él tiene cáncer en un testículo, en el testículo izquierdo. Su mujer junto con él, cáncer en un pecho, en el pecho izquierdo, y él empieza a corroborar, digamos así, todas las sospechas que él tenía de que las emociones son las que nos generan un síntoma. Las emociones que nosotros tenemos, vividas en soledad, con desesperación e imprevistamente, son las que nos generan en un tiempo determinado un síntoma físico. No todas las emociones. ¿Qué tipo de emociones? Son emociones lindas, no nos van a generar ningún síntoma físico, que son las que tendríamos que sentir, ¿no es cierto? Bien, bueno, hizo una investigación muy profunda este médico respecto a este tema, porque de hecho hoy, como habremos sentido, a Henry Corbera, que estudia esto de la bioneuroemoción, él sacó un manual donde ha determinado que cada órgano o cada enfermedad está relacionado a una emoción. Exactamente. Henry Corbera es uno de los fundadores de esto también, ¿no es cierto? Y es el que más fuerza le ha dado a todo. Junto con Henry Corbera hay un equipo grande, aparte que hay otras personas de otros países, ¿sí? Todas aportan, cada uno tiene una escuela distinta, una forma de llevar, digamos, la emoción para sanar, pero todos llegan a la conclusión de que la emoción vivida en soledad, con desesperación, imprevistamente, es la que puede llegar a generar un síntoma en la persona. Provoca como un shock, como un trauma. Exactamente. Hammer le llama el bioshock, que vendría a ser ahora, con las palabras nuestras, un pico de estrés. Bien. ¿Sí? Y hay diccionarios, hay muchísima bibliografía en internet donde yo puedo googlear biodecodificación, decodificación bioemocional, ¿sí? Y ahí hay diccionarios, libros, en YouTube hay muchos videos donde la gente se puede informar qué es la decodificación bioemocional. Bien. Bueno, y desde tu experiencia, ¿qué has podido experimentar como terapeuta? Y como terapeuta es una satisfacción muy grande la que uno siente cuando alguien tiene un alivio en el síntoma, cuando alguien sana, cuando alguien se puede liberar de una emoción que ha acarreado durante muchos años y que la persona se libera, la persona se sana. Bueno, yo he sentido, Noelia Cano, me pude sanar, me pude curar. Y bueno, a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? Que vos, que sos una terapeuta, venís a acercar esta herramienta a poder detectar qué emoción es la que le está afectando a esta persona, y de ahí la persona, en realidad, la que hace todo ese trabajo de sanación es uno mismo. Exactamente. Yo solamente puedo dar las herramientas, la guía, el conocimiento mío para ayudar a la persona, para guiarla en el despertar también, porque esto también es importante, o en reconocer, ¿sí?, que yo tengo un resentir, o sea, que esa persona tiene un resentir, una emoción, ¿sí?, que está bloqueada muchas veces, porque mi inconsciente, que ocupa el 96% de mi cerebro, y es mucho, bloquea esas emociones que a mí me van a hacer daño, precisamente para que no me hagan daño. Claro.
Y ahí es cuando al O sea tiempo... que no las tenemos como a flor de piel. El recuerdo de esa emoción que nos pudo hacer daño no está. No lo hacemos consciente. Está como oculto. Exactamente. Muchísimas veces es así, como también otras veces sucede de que yo sé en el momento que yo me enfermé. Esto es lo que descubre Hammer, que por eso hace estas investigaciones, porque él se da cuenta hablando con sus pacientes, primero leyendo la historia clínica, donde le pregunta a sus pacientes: ¿usted vivió un momento determinado? Por ejemplo, podemos hablar de esto, del cáncer en el testículo izquierdo. Para que este síntoma exista, o en la mama izquierda, tiene que haber una de tantas las emociones que pueden haber, que pueden originar este síntoma, es el de haber sentido, ¿sí?, la emoción de pérdida de un hijo. Bueno, Noelia, ¿y cómo relacionás vos la emoción con el síntoma? Bien, bueno, por ejemplo, una emoción, una persona que me dice, tengo problemas de cervicales. Ajá. ¿Sí? Las vértebras cervicales son las vértebras que están pegadas al cuello, ¿sí? Y esas vértebras nos dan, digamos, la información de que yo he vivido una emoción, ¿sí? Viví en soledad, con desesperación, ¿sí?, inesperadamente muchas veces, donde yo me he tenido que callar la boca, donde yo no he podido decir lo que necesitaba decir o lo que yo quería decir. Y más allá de todo eso, yo tengo que tener una emoción de desvalorización, porque la emoción profunda de desvalorización con respecto a determinada cosa es la que va a generar en mí un problema de huesos, porque los huesos en esto de la decodificación bioemocional significan la desvalorización. Para yo tener un conflicto de huesos, tengo que haber tenido una desvalorización. Así también como si yo tengo un problema muscular, ¿sí?, yo tengo que haber sentido, además, impotencia en una situación determinada. Bueno, entendamos de que la desvalorización hay un problema muy grave de autoestima. Todo viene junto, todo el combo. Tengo que tener varias emociones, sí, de desvalorización para yo tener ese problema, pero a la vez, bueno, el tema de la autoestima ya va pasando a otro tipo de órgano. Ya podemos pasar, incluyendo los huesos, que puede llegar a acarrear junto con la desvalorización, podemos llegar a tener un problema de tiroides. La tiroides es la que regula la autoestima, por ejemplo, entre tantas otras cosas que hace. La tiroides mide el tiempo. Bueno, es todo muy interesante. En futuros programas, como ya les decía a los televidentes, vamos a ir conociendo este tema porque hay mucho para desarrollar. La bioemoción se puede abordar desde diferentes aspectos. Vamos a ir viéndolo porque también hay emociones que se relacionan a nuestros padres. O sea, por ejemplo, podemos heredar emociones o traumas. Exactamente. Nosotros somos parte de un árbol genealógico. Somos, ¿sí?, nuestros ancestros. Y como que somos nuestros ancestros, venimos a resentir determinadas emociones de determinados ancestros que nos corresponden, ¿sí?, para lo cual yo vengo acá a tener emociones que repito. Sí. Bien. Eso se llama transgeneracional. Bueno, siempre lo pensé y lo comentaba en una nota anteriormente, de que así como nosotros heredamos de nuestros ancestros el carácter, aspectos físicos, ¿no?, parecidos, me imagino que las emociones también. Bueno, Noelia, entonces te espero en un próximo programa. Vamos a hablar entonces del transgeneracional. Exactamente, podemos hablar del transgeneracional, de la relación, de las emociones que yo vengo a resentir en esta vida que he heredado de alguien de mi árbol genealógico. Bien. Noelia, ¿cómo es una consulta? Bien, la consulta, el paciente me ha dicho previamente qué síntoma tiene o qué es lo que él necesita decodificar.
y se aborda desde 3 aspectos, digamos. Yo tengo que ver cómo me relaciono con mi familia, ¿sí? Con mi árbol genealógico, qué relación, de dónde yo heredo determinadas emociones, ¿sí? Eso es una parte muy importante, el transgeneracional. También tengo que ver, y es una parte importante, el proyecto y sentido, el momento en que yo estaba en la panza de mi mamá, ¿sí? Antes de estar en la panza de mi mamá, 9 meses antes de estar en la panza de mi mamá, los 9 meses de gestación y hasta los 3 años de vida, yo tengo todas las emociones de mamá. Y ahí también puedo llegar a tener emociones que no son mías, ¿sí? Que después vengan con un mensaje años más tarde a generarme un síntoma. Y después tenemos la vida actual, desde que yo nazco, desde los 3 añitos donde yo me independizo, hasta el día que estoy viviendo, yo he tenido emociones repetidas donde yo vengo a resentir, ¿sí? Y esto es toda una relación, porque todo está relacionado con todo. Y entonces cuando uno encuentra la relación tan bonita que existe en esas emociones, es cuando yo entiendo. Y cuando yo entiendo, yo puedo liberar esas emociones, puedo entenderlas y sanarlas. Y así se resuelve el conflicto. Bien. Y hasta reencontrarse con uno mismo, ¿no? Conocerse a sí mismo. Es una de las partes más importantes. Bien. Poder conocerme, entenderme. Bien. Bueno, en sucesivos programas entonces vamos a ir conociendo estos 3 aspectos que nos hablabas recién. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. No te muevas, que ya seguimos con más Activa Mujer.